31 de diciembre, último día del año. Muchos ya a esta altura del año ya están cansados de tanto trabajo y a la vez esperanzados de que el año que viene va a ser mucho mejor. Y es bueno estar cansado a fin de año, es signo de que uno trabajó mucho y es bueno estar esperanzado del año que viene, es signo de que uno quiere seguir trabajando mucho por la gloria de Dios. Y una vez hablando con el padre Manuel, gran amigo, hablábamos de Año Nuevo, porque claro, los mundanos utilizan Año Nuevo para emborracharse, para es otras cosas que no hace falta mencionar ahora. Pero nosotros, católicos, por gracia de Dios, ¿qué frutos podemos sacar en el Año Nuevo? Porque estrictamente el Año Nuevo empieza cuando empieza el Adviento, ahí empieza el nuevo año litúrgico. Pero ¿qué provecho concreto podemos sacar de este cambio de calendario? Cambia el año calendario. Y uno dirá, bueno, no, nada, simplemente es un día más y listo. Y me decía el padre Manuel, no. Yo aprovecho el año nuevo para hacer un balance personal de lo que hice en el año. Y tiene razón, es un muy buen aprovechamiento para el periodo del año nuevo. Por eso yo los invito a ustedes a aprovechar este último día del año para hacer un balance de lo que se hizo este año, de modo tal de ver dos cosas respecto del año que termina. Primero, qué estuvo bien, qué estuvo bien. Para darle gracias a Dios. ¿Y qué pudo haber estado mejor? ¿Qué puede estar mejor? Más en concreto, ¿qué puede estar mejor para el año que entra? Y bueno, tales y tales cosas. Y ahí está el plan de vida. El plan de vida es cuando uno, justamente eso, hace un plan para la vida, para mejorar. Ahora, para este ejercicio del plan de vida, voy a hacer unas breves reflexiones para que esto nos ayude. En el mundo del deporte, pero también en el mundo de la empresarial, también en el mundo militar, hay una categoría que se llama los Elite Performers. Los Elite Performers son aquellas personas que rinden al máximo nivel mundial. Por ejemplo, los que ganan las medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos o los líderes de empresas multinacionales gigantescas o grandes generales victoriosos de las Fuerzas Armadas. Y hay estudiosos que se dedicaron a investigar cómo alguien llega a ser un elite performer. Y dirá, bueno, padre, pero esto no tiene nada que ver. Nosotros queremos ser misioneros. Bueno, pero hay algunos elementos que justamente, que son de ley natural y que también son naturales, son humanos, tienen que ver con la formación humana, que nos pueden aprovechar nosotros. ¿Y por qué? Porque el sacerdote no puede despreciar la formación humana. La formación humana es un aspecto de la formación integral de la persona. La Iglesia, Santa Madre Iglesia, cuando en sus documentos sobre la formación de los seminaristas, precisa de modo muy vehemente que los seminaristas tienen que tener una formación humana, espiritual, intelectual y apostólica, no solamente espiritual, también humana.
Y bueno, ¿cuál es la enseñanza? Y la enseñanza es que hay un par de enseñanzas sobre esto. Y es que uno es que tenemos que los elite performers piensan estratégicamente. ¿Cómo es esto estratégicamente? Sí, se ponen metas para alcanzar los fines. Y sus resultados, sus éxitos, sus victorias, son la consecuencia de fijarse pequeñas metas y alcanzarlas. En inglés, setting and hitting hundreds of small goals. Fijarse y alcanzar cientos de pequeñas metas. Y esto es algo bien, justamente, muy presente, por ejemplo, en las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, cuando enseña a hacer el examen de conciencia. Otro consejo fundamental, otro trazo que se ve en los elite performers y ciertamente se ve en los santos, es que uno no puede tener un rendimiento máximo, un rendimiento de elite, si uno no ama la presión. En inglés, love the pressure. Amar la presión. A veces estamos llenos de presión por un montón de cosas que pasan, porque tengo exámenes difíciles, un problema grave en la vida comunitaria, encima se murió mi tío, que era mi tío preferido y que lo amo muchísimo, y tengo además que muchas más cosas. Me mandan a misionar a un lugar inesperado, de pronto al medio del Amazonas, y tengo presión, siento presión. Y además me ponen de cocinero y de jefe de autos, y tengo presión. Y encima al padre Federico de pronto se le ocurre pedirme que investigue sobre las tribus más pobres del planeta. Bueno, entonces tengo presión. Y ahí, ¿qué hacen los elite performers? ¿Qué hacen? Esto está estudiado. Aman la presión. They remain cool under fire. Permanecen cool under fire. Cool under fire significa como frescos bajo el fuego. Amar la presión. Love the pressure. Esto es muy importante. Y esto se ve en el mundo de los elite performers, pero se ve hoy en día poco en el mundo eclesiástico. ¿Dónde están los sacerdotes que aman la presión, que aman esa situación, que la disfrutan? Bueno, no es muy común. Lo que a menudo hay, muchos se quejan, muchos quieren retroceder, algunos insultan. Bueno, amar la presión. Y dicho en el lenguaje de los santos, que es el que nos importa, en el fondo el único que nos importa, es amar la cruz, la locura de la cruz, ese muero porque no muero, ese morir o padecer, o padecer o morir, de Santa Teresa. Ese es el amar la presión. Pero es interesante que no son solamente, incluso esa locura de la cruz de los santos tiene su cierto sustrato natural, hasta cierto punto, en lo que toca a amar la presión. Por supuesto que si uno está muy presionado, uno tiene que hablar con el superior, bien, no quedarse callado, para que el superior justamente provea, ayude. Y esto, de hecho, es interesante que ese es otro de los trazos de los elite performers, que ellos hablan cuando hay que hablar, no se quedan callados, hablan con quien tienen que hablar para poder salir adelante en situaciones muy difíciles.
Muchas personas están bajo presión, pero cuando están bajo presión no hablan. Entonces se hunden. Pero a los soldados en los Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas, los soldados son alentados a contar sus historias, a contar sus historias. ¿Y por qué? Porque si no, pueden quedar traumados. Es importante que cuenten sus historias, que hablen. Y si no hablan, mal por ellos. Y en la vida espiritual, esto es muy importante. Por eso San Ignacio de Loyola, en la primera semana de los ejercicios espirituales, previene contra una tentación muy peligrosa, que es la tentación del vano enamorado. Es la tentación de no hablar con los superiores o con el director espiritual lo que hay que hablar para nuestra vida espiritual, claro. Otro trazo de los elite performers es que los elite performers no se distraen con las victorias de los demás o con los fracasos de los demás. No, porque hay mucha gente que está envidiosa de la victoria del otro o gozando que el otro fracasó. Los elite performers no están en esa estupidez. No. Ellos se concentran en lo que ellos pueden controlar. Y de hecho eso, hay un siervo de Dios, Diolindo Ruotolo o algo así, nombre medio llamativo. Y él justamente se concentraba solamente en lo que él podía hacer, en los 5 panes y 2 peces que él podía poner con la gracia de Dios. Y el resto decía que se ocupe del Sagrado Corazón de Jesús. Él se concentraba en lo que él podía controlar. Algo podemos controlar, con la gracia de Dios ciertamente. Y el resto, que es la mayor parte, se lo encomiendo al Sagrado Corazón de Jesús, que Él se encargue. Y el Inmaculado Corazón de María, que ella se encargue. Como dijimos entonces, una de las características de los elite performers es que su éxito a largo plazo está cimentado con pequeñas victorias, pequeñas conquistas, en inglés, small achievements. Ciertamente que nosotros tenemos que aspirar a hacer grandes cosas para Dios, o mejor dicho, a que Dios haga grandes cosas a través nuestro, como las hizo en la Virgen María, como las hizo en San Francisco Javier. Pero, para hacer grandes cosas, lo ordinario, lo normal, es que esas grandes obras se preparan con pequeñas conquistas. Y entonces los elite performers, ellos tienen un truco, tienen un secreto, que es, acá está el vendedor de bollos, infaltable, y la moto. Muy bien. ¿Cuál es el secreto de los elite performers? Que planean meticulosamente metas de corto plazo. Son metas de corto plazo ordenadas en metas de largo plazo. Planean meticulosamente metas de corto plazo. Esto está estudiado, está investigado, que las personas que hacen esto justamente obtienen grandes triunfos. Esto se ve en todos los elite performers. ¿Y cómo se aplica esto a la vida del seminario? Y bueno, resulta que tengo que preparar 3 exámenes. Bueno, planeé meticulosamente cómo van a rendir cómo van a preparar esos exámenes. ¿Y eso para qué? Pero que no termine todo el examen. Que esa meta de corto plazo se ordene a metas de largo plazo. ¿Qué meta de largo plazo? Por ejemplo, la de ser un sabio sacerdote. La de ser un rápido apologeta que refuta y desarme a los enemigos de la fe. Entonces estamos llamados a mapear objetivos de corto plazo en todas las áreas que van a afectar
a nuestra vida sacerdotal, a nuestro rendimiento, a nuestra acción sacerdotal futura. Entonces, nunca hay que perder de vista la visión de largo plazo, long-term vision, pero no quedarnos solamente en eso, sino también llegar a tener metas de corto plazo que nos ayuden a alcanzar esas metas de largo plazo y a poner en acto esa visión de largo plazo. Y a veces hay más trazo de los elite performers que lo dejamos para otra ocasión. Vamos a pedirle al Niño Dios y a la Virgen Santísima la gracia de hacer un buen balance del año y un buen plan para la mayor gloria de Dios, para la salvación de las almas. Ave María Purísima.